Gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes y gracias a todos los organizadores y especialmente a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy. Y es un placer convivir con profesores que estuvieron y que nos dieron todo lo que sabemos y todo lo que estamos transmitiendo hacia nuestros alumnos, como el doctor Plancarte, la doctora Argelia y varios más que están por aquí. Y bueno, me toca hablar de la situación actual en esto que dicen centrar al paciente. Y como dice el doctor Argelia, no es que esté centrado, no, a lo mejor no está recibiendo la información adecuada. Y eso es parte importante de lo que tenemos que ver y que ustedes, las nuevas generaciones, tienen que preguntar en sus pacientes. ¿Qué sabe de su enfermedad? ¿Qué busca en el momento de la consulta? ¿Si va por un mejor control del dolor? ¿Si va para mejorar su calidad de vida? ¿Si va para todo? ¿O cuáles son sus expectativas? Porque así es como vamos a centrar a nuestro paciente, ¿ok? Pero esto de hablar de la información hacia el paciente no se nos da mucho a los doctores. En sí, a ninguno de nosotros nos dieron cursos de cómo dar malas noticias o cómo dar una información. La consulta de cuidados paliativos y de dolor está programada para unos 30, 40 minutos, cosa que no todas las especialidades los hacen. Dermatología da una noticia en 5 minutos y da un tratamiento. Yo nunca he visto un ortopedista que se tarde más allá de 20 minutos. Entonces, eso es cambiar el switch desde los programas de estudio. Y yo me acuerdo cuando metimos un curso de pregrado a la UNAM con el doctor Plancarte, y tardó ese programa en que lo aceptara la UNAM 7, 8 años aproximadamente. Cuando me dice el doctor Plancarte, ya está el programa aceptado por la UNAM, saca lo que tenemos que dar de clases. Doctor, déjeme encontrar primero lo que enviamos hace 8 años, porque ya ni me acuerdo y se me perdió, yo creo que ya está el documento. Así de lento es la burocracia y cambiar un programa de estudios para estudiantes de pregrado, ¿ok? Y bueno, hablar de información, hablar de malas noticias, nunca se nos enseña. Y sí, como dice el doctor Jesús, tenemos que no nada más centrar al paciente, sino centrar a la familia, que es la parte importante de los cuidados, ¿ok? Ellos los que nos van a ayudar a cuidar a ese paciente, ya sea en paliativos o en dolor crónico, etcétera, ¿ok? Y tomar parte de que darle información es un acto médico. Entonces, primero, hablar con el paciente de qué sabe de su enfermedad, hacia dónde va y qué tratamiento se está dando el colega, porque esto es un manejo multidisciplinario, ¿ok? Si hablamos de cáncer, bueno, centrar qué sabe de su enfermedad, qué tratamientos le está dando, qué sigue, cuál es el protocolo, cómo le va a tomar estudios, etcétera. Para que nosotros, basados en esa información que nos dé el paciente, centrar al paciente y entonces decir, bueno, ¿qué busca usted aquí? ¿Por qué lo envían conmigo? Sabiendo estas noticias que ya sabe de su equipo tratante, hacia dónde vamos y hacia dónde quiere ir usted y cuáles son las expectativas de usted y de la familia. Porque luego tenemos en cuenta de que el paciente piensa una cosa y los familiares quieren otra cosa y el médico tratante quiere otra cosa y nosotros vemos que vamos para otro lado. Entonces, centrar todo esto en la atención de nuestro paciente. Y para eso es hablar mucho y dar esa información necesaria y que requiere nuestro paciente. Sabemos que no vamos a lograr mucho en la primera consulta, ¿sí? Entonces, sí darle tiempo al paciente y a los familiares de que piense esto. Y nosotros también comunicarnos con el resto de equipo multidisciplinario que está llevando el caso, para poder nosotros alinear ahora sí que todos los chakras del paciente, de los familiares, del médico tratante y de nosotros, y dar el mejor tratamiento que se requiere. Y muy importante, aquí en esta parte se ven las necesidades emocionales, espirituales de cada uno de ellos para complementar ese manejo multidisciplinario que requiere nuestro paciente, ¿ok? Para nosotros solos no podríamos hacer toda esa carga de trabajo en un manejo multidisciplinario, nos quemaríamos, tal cual, ¿sí? Tenemos un síndrome de burnout todos. Entonces es importante ir metiendo al psicólogo, inclusive al psiquiatra, a lo espiritual, etcétera. Y bueno, no tomemos la información como un acto burocrático, sino como un acto médico. Esto es parte de nosotros, de situar al paciente, ver esos tratamientos y todo lo que explicaba la doctora Kenia también. Todos esos mitos de nuestros medicamentos para control del dolor crónico o cuidados paliativos requiere información para el paciente y sus familiares. ¿Vamos a dar opioides? Sí. ¿Qué opioide vamos a usar? Quitar esos miedos, porque nosotros nos anticipamos
a quitar todos esos mitos, la consulta va a ser más rápida. Porque si no le damos esa opción a los pacientes de, oiga, va a usar morfina, y el paciente luego lo lee porque ya todo existe en Doctor Google o en la cajita, y dice, oiga, este doctor está loco porque le va a dar a mi paciente de 80 años morfina, lo va a hacer adicto. Entonces, terrible. Nosotros tenemos que anticiparnos a todo esto y ya darle información, ahora sí que peladito y a la boca, y decirles, esto es lo que va a recibir porque esto es lo que requiere. Y poner la situación, le voy a dar morfina o le voy a dar buprenorfina o el analgésico que se requiera para cada uno de nuestros pacientes, pero situada en su condición clínica de cómo está su hemoglobina, cómo están sus plaquetas, cómo están sus riñones, sus pruebas de función hepática, la enfermedad, el dolor, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo eso interviene en una consulta médica de dolor y paliativos. Información clara al paciente y a los familiares y aclarar dudas. ¿Ok? Y ahí viene el otro, vamos a dar tratamiento, ok, tenemos ya nuestras recetitas, como nos dice la ley, de un código QR, nuestras recetas bien hechas, como nos dice la ley, pero el otro problema es llegar a la farmacia. ¿Saben por qué? Porque las farmacias tienen sus reglas internas propias. ¿Tenemos un desabasto de opioides que ya hemos hablado con diferentes colegas, que han pasado diferentes colegas a hablarlo? Sí. Y ahorita conseguir opioides en la Ciudad de México, yo creo que si hay 5 farmacias en toda la Ciudad de México es muchas. Y aparte, cuando uno hace la receta, tiene que uno regresarse al kinder a saber cómo se hace la A, la E, la I y la P y todo eso, porque nos han rechazado recetas porque el farmacéutico dice, su médico no sabe escribir porque esta A parece una E y no se voy a surtir la receta. ¿Y qué cree? Que aunque usted tenga todo el dolor del mundo, se va a regresar a buscar a su médico. Y ahí vienen las llamadas de que, oiga doctor, dice el de la farmacia que usted no sabe escribir. Pues entonces sí, soy un baboso, terrible, ¿no? Entonces sí, ese es un punto importante que sí tenemos que alinear todos las necesidades y las leyes de las farmacias para con nosotros. Sí, o sea, sí ahorita tratamos de hacer la mejor letra posible, cada farmacia y cada receta nos dan reglas nuevas cada mes o cada semana, o depende de quién esté. Y aparte el trámite es súper engorroso. Ir por una receta de cualquier opioide, con código QR la receta, es 1 hora. Yo quisiera ver qué paciente con dolor crónico en paliativos o con un cáncer avanzado va a esperarse 1 hora a sentarse, bueno, ni siquiera sentarse porque no hay sillas, a estar parado esperando su medicamento. Entonces esto es muy difícil en la situación actual del paciente. Y si va el familiar, pues a veces se desespera porque creen que van a comprar aspirinas o paracetamol. Dice, no, doctor, es que me tuve que ir porque no me iba a llegar al trabajo y esa hora que estoy perdiendo, pues no la doy. Entonces, no se han agilizado esos trámites burocráticos y menos... y otra cosa importante, que no le dicen al paciente. Te revisan primero la receta y dicen, no, su doctor no sabe escribir. Ok, bueno, te llaman, cámbiame la receta, doctor. Y ya cuando van con ustedes, ¿qué cree? Pues que no hay ese medicamento. Y ahí va otro regreso, porque ahora se lo tengo que cambiar, porque ¿sabe qué? No tiene esta prescripción de 50, tiene de 100. Entonces, todo eso no lo sabemos, porque también nosotros cuando llegamos a las farmacias, es un suplicio que nos digan qué abasto tienen. No nos dan información. Entonces, si yo quiero, no sé, 3 cajas de morfina, me dicen, sí hay morfina, pero usted mande su receta y aquí veo. Pues es increíble que te contesten eso. Entonces sí, parte de lo que tenemos que hacer es alinearnos, que las farmacias estuvieran muy bien, que tuvieran aplicaciones donde nos dijeran, este fármaco que usted busca, doctor, hay tantas cantidad en tal farmacia y yo ya puedo mandar a mi paciente tranquilamente. Porque sobre todo en el último año, hacer estas recetas es un completo viacrucis. ¿Ok? Entonces, todo eso explicarse hasta a los familiares de que puede tener esas llamadas de atención por parte de farmacia y que si hay algo, pues que nos llamen, porque no vamos a tener de otra más que responder esa llamada y más si pensamos en nuestro paciente que está ahí con dolor crónico o dolor por cáncer. Muy bien, pues eso es parte de lo que tengo que hablarles. También falta mucho de hablar de las necesidades entre surtir los medicamentos, porque así como les decía, tenemos pocas farmacias en la Ciudad de México, pues no me quiero imaginar en un Zacatecas, en un San Luis Potosí, cuánto tiene que viajar un paciente para surtir esa receta.
¿ok? Y lo que sí tenemos que hacer es informar y capacitar. Las escuelas que tenemos en manejo, en formación de recursos humanos para algología intervencionista y dolor y paliativo son poquitas. Somos pocos médicos que somos algólogos y paliativistas. De paliativistas creo que andamos en el país, por lo menos en el consejo, con todos los papeles legales, como 250. De dolor son 350. Para toda la República es mínimo. Y de ahí dividan a los que tienen que capacitar, a los que tienen que hacer investigación y a los que tenemos que dar consulta. Por eso no nos da mucho tiempo de hacer investigación y publicar y todo eso, porque somos un número muy reducido. Entonces, sí capacitar, abrir más escuelas, comprometernos con nuestros médicos, porque como dijo el doctor Plancarte, ¿quién me va a curar a mí cuando me dé un dolor crónico o algo? Pues no sabemos, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Guajardo.